Empieza a saborear la semana con un bocado para el alma, a través de Radio Anáhuac 1670 AM. Bienvenidos a este espacio que alimenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Descubre cómo se vive mejor con Luz María Orsí y Claudia Hermosillo. ¡Comenzamos! Muy buenos días, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes en Un Bocado para el Alma en el 1670 AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Clau, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Luz Mari, muy bien, muy contenta de estar aquí otro martes contigo y con nuestra invitada de hoy, que el programa está como para chuparse los dedos, ¿cierto? Platícanos. Exactamente, cada día aprendemos cada martes aprendemos tantas cosas, ¿verdad? Bueno, déjame platicarles del programa de hoy, que se llama Navegando en la sociedad líquida en la que vivimos para llegar a un puerto seguro. Fíjense que Bauman acuñó el término de modernidad líquida a los tiempos actuales basándose en los conceptos de fluidez, cambio, flexibilidad, adaptación, entre otros. Bauman afirma que lo líquido es una metáfora regente de la época moderna, ya que sufre continuos e irrecuperables cambios. Asimismo, lo líquido no se fija en el espacio ni se ata al tiempo, sino se desplaza con facilidad. No es posible detenerlo fácilmente y todas estas son a la vez características fundamentales de las actuales rutinas diarias. En el pasado, nos encontrábamos en un mundo predecible, controlable, un mundo sólido. La rutina, la visión a corto plazo, las costumbres, las colectividades eran unas de sus características. Todo este panorama empezó a derretirse, cambiando aquella sociedad que estaba estancada y era demasiado resistente a los cambios por una líquida y maleable. Y bueno, déjenme decirles que para ahorita Claudia nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Y cuando estábamos armando este programa, yo decía la afectación de la sociedad líquida en la afectividad, la afectación de la sociedad líquida en tal cosa, en la sociedad, en las relaciones, en el trabajo. Y nuestra invitada de hoy me dice, no, está muy catastrófico tu panorama, seguramente hay muchas cosas rescatables de la sociedad líquida, hay una buena propuesta de la sociedad líquida, así que bueno, la primera interesada en el programa para ver cuáles son los beneficios de esta sociedad líquida soy yo. Entonces, bueno, Clau, platícanos de nuestra invitada de hoy. Bueno, ella es Adriana Valero, ella es abogada con diversos estudios en filosofía, teología y pedagogía, dedicada a la docencia de materias filosóficas, teológicas, jurídicas, culturales desde hace más de 20 años. Actualmente es maestra de antropología filosófica y saber amar en secundaria y preparatoria del Colegio Monteverde, así como maestra en distintas escuelas de padres y profesores. Imparte cursos filosóficos y teológicos en el portal internacional católico de holidemia.com y es fundadora y comentarista de libros en www.cafeconlibros.news. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte acá. Mil gracias, Clau y Luz Mari. Qué gusto estar con ustedes también. Oye, qué bueno que le pusiste la nota positiva a esto, porque mi compañera sí a veces le van las patas, la verdad. Todo tiene un lado positivo también. Por supuesto, hay que ver las dos caras de la moneda, ¿no? Exacto. Y más para nuestros escuchas, pues también es darle estas dos posturas ante una inevitable, o sea, lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Una sociedad líquida que es inevitable, que estamos inmersos en ella, entonces hay que sacar lo mejor de ella y aprovecharla, ¿por qué no? Así que, Adrianita, cuéntanos, ¿cuáles son bueno, primero un poco qué es la sociedad líquida y cuáles son los rasgos hacia el interior de la persona? Excelente, muy bien, muy bien. Bueno, pues sí, me encanta de veras este enfoque tan increíble que le han dado a este tema, porque además me parece que lo primero que hay que saber es que es como cuando tienes un hijo que es hiperactivo o que quizá tiene por ahí alguna cuestión que se ha visto etiquetada como negativa, no sé, pedagógicamente o lo que sea. Me parece que lo primero que hay que hacer es pues conocer en qué consiste pues esa realidad que tiene nuestro hijo y luego pues buscar aceptar y amar esa cualidad que tiene, ¿no? Y buscar rescatarle, pues sí, lo que tiene de positivo. Entonces, pues creo que es lo mismo que se tiene que hacer con esta sociedad líquida en la que ahora nos encontramos nosotros. Entonces, efectivamente, como bien dices, Luz Mari, lo primero que hay que entender es que la cultura es parte de la identidad de cualquier persona, ¿no? O sea, el ser humano está conformado por dos tipos de identidad. Una identidad personal, que está conformada por una serie de rasgos, pues como lo son el nombre, el temperamento, el carácter, incluso la nacionalidad que puedas tener.
entre otros, ¿no?, caracteres distintos y demás, pero también el ser humano es hijo de sus tiempos, ¿no? Entonces tiene una identidad cultural y por eso es que no puede, pues, pasar un poco pues, sin saber en qué tiempo cultural le ha tocado vivir, porque se da a desconocer también esta identidad que forma parte de él mismo. Y bueno, esta cultura líquida, lo primero que yo quiero anunciarles es que es una cultura que comienza a gestarse desde los años 70, con lo cual yo creo que todos los que están aquí escuchando tenemos parte de la cultura líquida en nuestras venas, ¿sí? Corre por nuestras venas y esto es la primera noticia, que al final de cuentas todos podemos empatizar con esto porque pues todos de alguna manera pues cargamos con esto en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahora, sí es cierto que solamente cuando podemos hacer un análisis antropológico respecto a quién es el hombre y cómo es que el ser humano está conformado, podemos ir comprendiendo. Y me parece, aquí quisiera nada más rápidamente hacerles un planteamiento de un esquema histórico, cultural, breve, de veras, en 2 minutos, nada más para que podamos partir de dónde encontramos el escenario de la cultura líquida. Fíjense bien. Así, básicamente, la historia podría dividirse en 4 etapas culturales, ¿sí? O sea, la primera podría ser la época clásica, luego la época moderna, después la época tardomoderna y posmoderna, ¿sí? O sea, estos 4 bloques son los primeros que me parece que son importantes para poder poner en contexto nuestro tema. La época clásica es la época que corresponde, pues, desde la Grecia antigua, donde se pone un énfasis en la razón, un énfasis en la inteligencia, que es una de las primeras dimensiones de la espiritualidad humana, que tiene por objeto conocer la verdad. Había aquí en esta época un interés muy importante porque saliera a relucir una trilogía que era verdad, libertad y ser, en donde la verdad era aquello que es, y entonces pues a mí no me interesa moverla, sino que me interesa conocerla, descubrirla, de alguna manera también encarnarla en mi propia vida para poder ejercer mi propia libertad y para poder realmente pues, convertirme en una mejor versión de mí mismo, ¿sí? O sea, esto era muy claro en la época clásica, que además es una época pues, que llegó hasta los albores de la época moderna, ¿sí? Y Entonces, en sí, esta sí. época también como la creencia en Dios y la existencia de Dios era importante, Claro, ¿no? absolutamente. Esto me encanta, esto que estás diciendo, porque efectivamente había realmente pues un antropocentrismo teológico, ¿no? Exactamente, en donde pues Dios era ese referente, era el centro del hombre, ¿sí? El hombre era un ser que tenía clarísimo que el núcleo de su vida era un Dios, ¿no? Un Dios que, o sea, que se quería acercar, ¿sí? Incluso antes de la llegada de Jesucristo y antes pues de que se conociera el monoteísmo y demás, había una intención de conocer una realidad divina, ¿no? Por supuesto que sí, eso es muy cierto, ¿eh? Efectivamente, así es, Luz Mari. Y después viene la época moderna, que coincide justo con la entrada de la revolución industrial, por eso es que aquí ya se empieza a poner de alguna manera pues un punto importante, ¿no? No sé, un foco importante en la cuestión económica, ¿sí? En la época clásica el foco estaba en el carácter político, ¿sí? El que el ser humano tenía que ser capaz de ser dueño de sí mismo, pero ahora en la época moderna el punto de referencia es el hombre económico. Y entonces, claro, esto nos habla también de que esta trilogía de verdad, libertad y ser comienza más o menos a desvanecerse y ahora comienza más bien a haber pues un énfasis en el tener más que en el ser, ¿sí? Ahora, fíjense bien, esto tampoco está tan mal. Si vamos a rescatar un poco lo que tiene la época moderna, que es que el ser humano comienza a hacer conciencia de que no nada más es espíritu, ¿no? No nada más es conciencia de adquirir un bien ser, sino que el ser humano también tiene corporeidad, tiene materia, y por lo tanto necesita adscribirse cuestiones materiales que completen su existencia. O sea, el ser humano es consciente de que necesita un techo donde vivir, por ejemplo, necesita comida para alimentarse y necesita vestirse. Es más, simplemente si reflexionamos cuando sucede, por ejemplo, cuestiones como el terremoto, el último terremoto que tuvimos en el 17, o sea, fíjense cómo familias como las nuestras, que teníamos, pues la verdad, solucionado todo prácticamente, y de repente se les caía su departamento en la Roma o lo que sea, a pesar de que fueran familias que iban a hacer una maestría el fin de semana, que tenían viajes, que tenían lo que fuera, igual que nosotros, pues la verdad es que sí es cierto que surgió, ¿no? Empezaba a correr ahí por los chats, por los WhatsApps, por favor necesitamos techo para esta familia, no sé, ropa para estas edades, alimento. O sea, ahí te das cuenta cómo el ser humano sí necesita completar su tener. Esto es muy cierto, ¿no? Pero claro que
empieza de alguna manera pues también a ponerse un énfasis en ese tener sobre el ser. Es una época en donde ahora lo que rige en el hombre no es la inteligencia, sino la voluntad. ¿Y por qué? Porque la voluntad es lo que me permite lograr alcanzar un nivel de producción, que es lo que se estaba ya teniendo ahora, pues al fabricar diferentes elementos y demás. Acuérdense que es el momento en el que empiezan a despegar de un modo muy importante las fábricas y las industrias y demás. Entonces, claro, yo necesito un prototipo de hombre que pareciera virtuoso, ¿sí? Pareciera virtuoso, ¿por qué? Porque se levantaba todos los días en la mañana como relojito con el despertador para llegar y pasar tarjeta y empezar a chambear, como si fuera una especie de máquina. Pero eso en realidad no era virtud del todo, sinceramente, ¿no? Era un deber por el deber. Incluso vemos cómo hubo un impacto hasta en la pedagogía, en el modo de educar, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, que desde entonces cuelga esta figura, por ejemplo, paterna, materna, o en la educación, donde, ¿por qué lo tengo que hacer? Pues porque lo digo yo, que soy tu padre o tu madre, o porque soy tu profesor, punto, se acabó, ¿no? Nada más. O esto es pecado, ¿por qué? Pues porque es pecado, punto, no lo pienses más, ¿no? O sea, era de alguna manera, pues un modo de ser, pues poco libre, ¿sí? Sino más bien asegurando que se hiciera, ¿sí? Ahora, como decíamos, ¿sí? En las fábricas no precisamente necesitabas un hombre inteligente, ¿no? O sea, Exacto. como un hombre responsable que llegara, que cumpliera, que supiera el tecnicismo de su trabajo, pero se empezó a desamueblar la cabeza, ¿no? Un poco, porque ya no era necesario un hombre inteligente que supiera de política, nada, ¿no? Simplemente con que pudiera hacer su chamba. Totalmente, Luz María. Es más, por ejemplo, tú lo ves, me acuerdo alguna vez revisando un poco la historia de la educación en México, por ejemplo, en concreto, encontramos una época en la que ya el conocimiento universitario como tal ya no era tan importante, sino más bien empiezan a desarrollarse diferentes pues, instituciones con carácter pues más bien de dar, no sé, ¿no? Asegurar que las personas adquieran ciertas características técnicas, efectivamente, que fueran técnicos en diferentes, ¿no? Diferentes cuestiones y demás, para poder sacar adelante pues, realidades, ¿no? Ahora, como les digo, esto no es que sea del todo malo, qué bueno que tengamos gente pues, que se dedique a sacar adelante cuestiones técnicas que claro que nos hacen mucha falta, pero siempre y cuando, como dices tú, no olvidemos la necesidad de amueblar la cabeza siempre, ¿no? Porque, y que tengamos un interés pues por cuestiones pues que sean de carácter intelectual, que nos van a, de alguna manera, también a dar el paso a lo que es verdaderamente pues, espiritual y lo que realmente puede darle sentido a la existencia humana, ¿no? O sea, que no nada más está pues, en lo propiamente técnico, ¿no? Así es. Muy bien. Y después de esta época moderna, que, bueno, que como ya decíamos, pues sí, digo, dura desde pues, la Revolución Industrial más o menos, que además también aquí es donde tenemos que empieza a gestarse también un tipo de ideología que se conoce como el capitalismo, ¿no? Eso, el capitalismo es una gran ideología que también sirve para meter en la mente de las personas que el ser humano necesita tener para encontrar sentido a su existencia, ¿no? Es más, por ejemplo, en esta época, en Estados Unidos, por ejemplo, era la verdad interesante, por ahí hay algunos estudios, ¿no? Y, o sea, como mucha documentación que avala esto que les voy a platicar, y es que se dice que circulaban, por ejemplo, volantes, ¿sí? Por todas o sea, algunas ciudades en Estados Unidos, en donde se decía que si tú querías, de alguna manera, pues, triunfar en la vida, ¿sí? Si querías realmente ser, pues, como una persona exitosa, no podías dejar de tener en tu casa algunos aparatos, como era un refrigerador, una, no sé, ¿no? Una lavadora y algunos electrodomésticos que empezaban ya por ahí, de alguna manera, a surgir, ¿no? O sea, para que vayamos encontrando cómo el ser humano, en lugar de encontrar sentido de su existencia en el ser, pues empezaba a vender la idea de que lo encontrara en el tener, ¿no? Entonces, después viene la época posmoderna, que justo arranca pues, en la época, más o menos en los años 70, ¿no? Y ahora sí ya encontramos ya el escenario de principios de la cultura líquida, en donde ¿qué es lo que sucede? Sucede que esta producción, obviamente ya se convirtió en sobreproducción, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros entramos a cualquier supermercado, el que me digan, ¿sí? Que me digan, no voy a poner nombres aquí porque si no luego nos metemos en problemas, ¿no? Pero bueno, el que quieran, podemos pensar en el que quieran, ¿no? Desde el de la esquina hasta el que sea.
nos damos cuenta que existe un nivel de producción mucho más alto, mucho más grande que el de las personas que podamos estar en ese momento comprando, ¿no? Sí somos conscientes de que hay una sobreproducción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si yo quiero, fíjense, si yo de alguna manera, no sé, pienso en cómo lograr que una persona pueda comprar más, si yo necesito, por ejemplo, unos pantalones y voy, no sé, al centro comercial y con el criterio de la inteligencia busco unos pantalones, la verdad es que voy a salir con unos pantalones nada más, ¿no? Y a lo mejor voy además a escoger los que estén, no sé, en oferta o los que me sean realmente, pues sí, realmente lo que necesitaba y demás, ¿no? Si voy con el criterio de la voluntad, pues también, seguramente que voy sobre eso y no voy a gastar más porque tengo una voluntad que es firme, sí, de acero, y nada, no voy a ceder ante comprar ningún otro capricho, ¿no? Pero ¿cuál sería realmente la dimensión del hombre que me va a permitir comprar más? Pues evidentemente la afectividad. ¿Y por qué? Pues porque, claro, si yo voy con el criterio de, ay, qué bonitos pantalones, ay, pero mira, estos me recuerdan a mi abuelita, ay, no, pero es que estos son como los de mi amiga, es que estos eran los de la revista, me da igual. Claro que voy a salir con 7 pantalones, ¿no? Entonces, fíjense cómo aquí, claro, la afectividad es lo que también empieza de alguna manera a apalancarse. ¿Para qué? Pues para asegurar la compra de mayor, pues, cosas posibles, ¿no? Entonces, ¿sí? Pero, o sea, la sobreproducción viene acompañada de el alto consumo, ¿no? Del consumismo. Totalmente, así es. ¿Qué fue ¿Tuvieron que surgir a la par o fue uno primero? O sea, me imagino que, o sea, en esta época digo, moderna que dices que empezó el tener y soy en la medida que tengo, entonces Ujú, empezó el consumismo ujú. la sobreproducción, ¿no? Y entonces a más sobreproducción, pues mayor consumismo y se Así van es. enriqueciendo, digamos, se van apalancando, ¿no? Totalmente, se va apalancando una cosa con la otra, así es, el consumismo es hijo de la producción, absolutamente, ¿no? Ahora, y como decíamos, el consumo no está mal, claro que no, el ser humano necesita escribirse cosas para completar su existencia, porque el ser humano es siendo, ¿no? Entonces, y en ese siendo es que necesita escribirse cosas para el espíritu, ¿no? Necesita seguir, pues, aprendiendo, necesita seguir animándose por descubrir la verdad y necesita también, pues, hacerse de realidades materiales para completar lo que es. Claro que sí, entonces el consumo en sí no está mal, ¿no? Y me parece que por eso es que la economía pues, es una gran ciencia, que además es una ciencia heredada de Aristóteles, fíjense, o sea, nuestro gran griego, ¿sí? Clásico fue pues quien de alguna manera da origen a la economía, que es el oikos nomos, ¿no? De ahí viene, de este término griego, lo que es la ciencia económica, pero ¿qué es oikos nomos? El cuidado de la casa, ¿no? El cuidado de la casa implica prudencia, implica orden, implica pues equilibrio, virtud, ¿sí? Pero cuando ya perdemos, al final de cuentas, pues ese carácter real de la economía, esto se convierte en consumismo, pues aquí ya no hay nada de virtud totalmente, ¿no? Así es, y esto justo nos lleva pues a este nuevo escenario, que es el que tenemos ahora en la época, en esta última época, ¿sí? Que es en la que vivimos actualmente, que es más bien el imperio de la necedad, ¿no? Un imperio en donde nada más es el capricho, ¿sí? Así es. Oye, Adriana, entonces dirías que nos fuimos, según estoy viendo, estamos navegando en los extremos, Así ¿no? es. Como que pasamos muy rápido por el punto medio y llegamos al otro extremo. Entonces, primero estábamos como muy encasillados, bueno, la sociedad estaba muy encasillada, ¿no? Todo rígido, no sé qué, paredes, lo que quieras. Y ahorita, pues es así como que fluye, ¿no? Para donde quieras, para donde te lata, donde tu afectividad te lleve. Entonces, quiero pensar, siendo optimista, Luz Mari, que a fuerza de aquí lo que sigue es encontrar el punto medio. Así es, absolutamente, exactamente, que esa es la extraordinaria noticia que acabas de decir, Clau. Porque, no, ¿Ya ves? exactamente, así es, efectivamente, claro, o sea, justo ya tocamos fondo, ¿no? O sea, sabemos que, pues sinceramente, Sí. cuando nos encontramos ante cualquier escenario de vicio, o sea, como puede ser incluso, pues no sé, el consumo en exceso del alcohol, o no sé, el consumo de drogas, o de antidepresivos, de lo que sea y demás, pues claro que pueden llevar a una persona a tocar fondo, ¿no? O sea, que es justo haber ya llegado al otro extremo, y entonces aquí puede ser el inicio de una recuperación, claro que sí, ¿no? Y este inicio de la recuperación, pues sí, efectivamente inicia por una toma de conciencia del tiempo cultural, pero también una toma de conciencia de quién es el hombre.
O sea, si el ser humano no identifica bien a bien quién es, cómo está armado, cuáles son sus dimensiones, pues la verdad es que difícilmente podrá lograr salir de esta, ¿no? Entonces, por eso me parece que es tan importante la antropología filosófica, por supuesto, para poder comprender y para poder navegar sin morir en el intento, ¿no? Como decíamos. Entonces, ahora que tenemos, hoy estamos en el escenario del hombre psicológico. Habíamos dicho que en la época moderna estaba el hombre económico y en la época clásica el hombre político. Ahora es el hombre psicológico, ¿sí? Entonces, el hombre psicológico, que de alguna manera, pues sí, ha puesto un énfasis en la afectividad. Ahora que la afectividad es una cosa maravillosa, es una dimensión increíble en el hombre, es de alguna manera como la columna vertebral que une pues toda su naturaleza sensitiva con su naturaleza espiritual y racional, y por eso no es poca cosa la afectividad. Me parece que ya decíamos en el programa pasado, cuando hablábamos acerca de la diferencia entre verdad objetiva y verdad subjetiva, pues que de veras San Agustín decía que si Dios puso la afectividad en el hombre es para que sea capaz de desear a Dios, ¿no? Para que sea capaz de desear cosas grandes, para que sea capaz de desear descubrir la verdad, un horizonte más allá de lo que es el mismo. Y por eso es que el deseo no se puede colmar con el consumismo, no se puede colmar pues con darle vuelo a la hilacha en nada, definitivamente, porque el deseo ha sido creado para cosas grandes, ¿sí? Entonces, esa es la gran noticia que el hombre tiene que conocer hoy, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado? Que también, pues en la época moderna, también, bueno, aquí como otro elemento importante que me parece que hay que conocer, porque además, pues esto es algo que es característico pues de la historia de nuestros tiempos. En la época moderna apareció justo el interés de consumar un escenario que se conoce como el welfare state, que es el estado de bienestar, ¿no? Es decir, se pensaba que de veras pues el hombre podía realmente ya hacerla en esta vida y encontrar la felicidad mientras pudiera satisfacer necesidades básicas como son pues ¿no? Servicios de salud asegurados, educación asegurada, no sé, clubes deportivos asegurados, ¿no? Eso es el welfare state y comienza de alguna manera pues a despegar de una manera importante en los países de Europa del Norte, ¿no? Y entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Tú ves, por ejemplo, hoy los países de Europa del Norte, en concreto, por ejemplo, una Suecia, por ejemplo, es muy fuerte pensar que hoy alrededor del 51% de las viviendas en Estocolmo, ¿no? Son unipersonales, imagínense. O sea, solamente vive una sola persona por vivienda. Esto es una tragedia, ¿no? Hay unos índices de depresión tremendos, con lo cual entonces el welfare state tampoco lo es todo, no estaba ahí la felicidad. Claro. Y ahora, ¿sí? Y digo, ahorita que dices de Suecia, Adri, y de los lugares, las casas monoparentales, se creó incluso un ministerio de la soledad. Así es. La gente está deprimiendo, entonces tú llegas ahí y buscas crear artificialmente lo que por naturaleza se te dio y no quisiste, que fue adoptas a un abuelito o te adoptan como hija y vas ahí a convivir como haciendo pues la pantomima de una familia, ¿no? Y por otro lado también en Suecia, hablando de Suecia, porque sí es el impresionante el escenario que tienen, cómo después de que se mueven las personas en estas casas solas, que dices, viviendo solos, hay todo un departamento que se encarga en buscar a sus familiares, porque en este valor de independencia y de well state y todo este rollo, no, se desvinculan totalmente. Entonces se mueren las personas y no hay quien reclame, no hay quien los reclame. Entonces los vecinos empiezan a darse cuenta que alguien se murió porque empieza a oler, ¿no? Y vienen, entonces le llaman a este departamento, no recuerdo cómo se llama, a que busquen a sus familias a ver, y ver qué hacen con sus cosas. O sea, es como dices tú, este estado de bienestar está lejos de encontrar o sea, la felicidad que el hombre está buscando, en su corazón, ¿no? Así es, totalmente, claro, totalmente. Ahora, y fíjate, y esto que dices tú, fíjate que era algo que era proporcionado, pues antes por el Estado, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera aquí viene otra situación importante a tomar en cuenta en la transformación
de todo lo que ha sucedido históricamente para llegar a la sociedad líquida. Antes el Estado pues era visto como aquel ente que podía garantizar al hombre lo más privilegiado que éste consideraba que era el poder tener libertad, ¿sí? Entonces, y de hecho esto, pues sí, comienza a configurarse de una manera muy fuerte, pues desde la época clásica, luego en la época moderna, con los contractualistas, por ejemplo, con un Hobbes, un Locke, ¿no? un Montesquieu y demás, que comienzan a darse algunas tesis importantes de cómo es que el Estado es el único que puede garantizar esto y por lo tanto puede garantizar al hombre pues su sentido de existencia y su estado de bienestar y felicidad y lo que sea. Pero entonces ahora justo lo que está sucediendo en los tiempos actuales es que el welfare state, ¿no? Ya como que empieza a pasar de moda, ya el ser humano comienza a darse cuenta que no es el Estado quien puede realmente garantizarle esto. Entonces, si se dan cuenta, hoy, por ejemplo, hay un descontento generalizado a nivel político, la verdad, yo creo que en todos los países del mundo, o sea, ya tú ves pues, descontento pues, con todos los gobiernos. El ser humano también ha perdido un poquito esa conciencia de que también parte de su identidad es que es un hombre ciudadano de la nación a la que pertenece, ¿no? Hay de veras una indiferencia tremenda por el carácter político, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que buscar recuperar y justo como decía Clau, hoy estamos en un momento perfecto en el que el hombre tiene que darse cuenta de que el Estado no puede solucionarlo todo, o sea, el Estado necesita de los ciudadanos para que realmente pueda convertirse en aquello que necesitamos, ¿no? Entonces, hoy tiene que haber un despertar también de la conciencia ciudadana, ¿sí? Ya no tengo que seguir aquí sentado esperando el welfare state, sino que tengo que ahora yo ponerme la pila también y comenzar pues a volver a construir esta solidez, rescatar un poquito esta solidez, ¿no? Que no sea una solidez rígida al 100% como lo que había, sino una solidez intermedia, más o menos flexible, pero sí solidez definitivamente, y que tiene que arrancar con nosotros. Y porque ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿No? O sea, hoy hay un planteamiento en el que el welfare state se está convirtiendo ahora en un wellness. ¿Qué es el wellness? Cuando ya los ciudadanos nos damos cuenta que el Estado no nos puede proporcionar aquello que necesitamos, pues ahora yo buscaré proporcionarme a mí mismo ese estado de bienestar. Y entonces, ¿en qué consiste ese wellness? Pues en que entonces yo buscaré alimentarme bien, ¿no? Entonces hoy viene la cultura pues de la alimentación, todo, ¿no? Vemos keto, vegana, no sé qué, en fin, lo que sea, ¿sí? Donde yo misma pues busco aquí procurarme una dieta leyendo etiquetas y no sé qué, y consumiendo lo que yo considero que me viene bien para estar bien. Entonces la salud por encima de todo, el deporteísmo por encima de todo, ¿sí? No sé, incluso, pues sí, pagar seguridad en cuanto a las becas de mis hijos universitarias, no se diga hoy, pues es el gran negocio de los seguros, es que está, pero a todo lo que da, por supuesto, porque el hombre ha buscado ahora apostar por la seguridad, ¿no? Ya no tanto por la libertad, sino que ahora el gran bien es el de la seguridad. Y esto es lo que me puede asegurar el wellness, ¿no? Ahora, por eso es que hoy, por ejemplo, la nueva moral, pues es no nada más el de la alimentación, el de la salud, sino también el del ecologismo, ¿no? O sea, hoy el ecologismo, por ejemplo, se pone muy de moda, está muy fuerte, justo con motivo del wellness. Y la verdad es que el ecologismo y también la salud y la alimentación son ciertamente resultado, incluso, pues de esta afectividad, que también es lo que hoy rige en el escenario actual de la cultura líquida, ¿no? Oye, Adri, lo que está, o sea, resumiendo un poco lo que nos estás diciendo, lo veo así como el wellness state es de arriba, o sea, se busca la solución del hombre, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Uh-huh. No hay forma, o sea, ya se han visto a lo largo de la historia que esas soluciones de arriba hacia abajo de los organismos supranacionales o de los estados o de las organizaciones de arriba hacia abajo no funciona. ¿Por qué? Porque lo que funciona, que a lo mejor es un poco más difícil, es desde el hombre, del hombre hacia arriba, o sea, Así es. corazón del hombre hacia arriba, porque si tú tienes un hombre bien
formado, pues bien educado, ese hombre va a crear un matrimonio, va a crear una familia, y esa familia va a crear organizaciones, trabajos, empleos, y así, y entonces para arriba, eso es mucho más sólido, ¿no? Porque se pone desde el principio las bases, donde pues es difícil, mucho más difícil que haya corrupción si el corazón está bien y la formación bien cimentada, ¿no? Pero luego llegamos a a este ecologismo que no sé cómo llegamos a él, porque donde el hombre se pone al nivel de las criaturas, ¿no? Es un ecologismo extremo Así es. donde ya entendimos que el Estado no nos va a resolver, que nosotros tenemos, que aparte es un acto de madurez, ¿no? O sea, salirte del victimismo y decir, a ver, no, o sea, yo no voy a estar esperando a que me den, sino yo voy a ser una parte de la solución para mi sociedad, ¿no? No voy a ser un parásito de mi sociedad. Pero y llegamos a este ecologismo en donde ya nos ponemos a la altura de las criaturas, ¿no? Donde vale mucho, donde el hombre se vuelve ya no el parásito del Estado, sino el parásito de la naturaleza. Así es. ¿Y qué pasó? O sea, ¿dónde perdimos otra vez el foco? Claro, totalmente. Ahí está. ¿Qué pasa? Que cuando yo de alguna manera dejo en el imperio de la afectividad el tener conciencia acerca de quién es el hombre y de quién es el mundo, la afectividad no está facultada para pensar, ¿no? No está facultada para razonar y para encontrar la verdad. La afectividad no tiene esa capacidad, como tampoco la tiene la voluntad. Quien tiene capacidad para encontrarse con la verdad es la inteligencia nada más, ¿no? Entonces, claro, si yo se lo dejo al imperio de la afectividad, pues la afectividad va a encontrar pues nada más aquello que se parece, ¿sí? Aquello que se parece a mí, y entonces pues encuentro un hijo perro, ¿no? Y entonces encuentro, pues sí, no sé, este árbol que es un ser vivo igual que yo, ¿no? O lo que sea, pero no, entonces perdemos aquí, al final de cuentas, pues ¿no? el piso respecto a realmente qué es cada cosa, ¿no? O sea, por eso es que qué importante es, a mí me parece de veras, nuevamente, pues la filosofía y la antropología filosófica para volver a encontrar conciencia acerca de que claro que vivimos en un mundo común, ¿no? Coexistimos diferentes seres vivos, pero hay diferentes grados dependiendo de las facultades que tienen unos y otros. Ya existe un orden, ya existen prioridades, ¿no? Y entonces, claro, aunque yo tenga el deber, por supuesto, de cuidar la naturaleza y cuidar esta casa común en la que vivimos, como dice el Papa en su encíclica Laudato Si, por supuesto que sí, no puedo perder de vista que yo no soy igual que el perro o que no soy igual que el árbol, ¿no? Y por eso qué bien saber que existe la vida vegetal, la vida sensitiva y la vida racional, ¿no? O sea, pero eso finalmente, al final de cuentas es una cuestión de sentido común, ¿no? Y que el ser humano sepa que solamente aquel, exactamente, si hay un ser que realmente puede, pues de alguna manera, pues sí, contribuir a mi propia existencia y yo a la de él, es alguien que sea igual que yo, es decir, es otro ser racional y no un hijo perro, ¿no? O sea, el hijo perro va a llenar por ahí un poco mis afectos, claro, ¿no? Mi sensibilidad, por supuesto que sí, pero no va a llenar del todo mi existencia. Esto es cierto, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí son una serie de cosas, ¿no? Importantes a plantear. Y como dices tú, o sea, el sentido común hoy parece ser el menos común de los sentidos. Así es. O sea, Así es. preguntas, no, el típico caso, o sea, podemos salvar a las tortugas, podemos salvar a las ballenas, pero la cantidad de abortos está subiendo, entonces, ¿no? O estas teorías antinatalistas, de si quieres ser bien a tu planeta, pues no tengas hijos. Entonces, o sea, como que perdimos el foco de la importancia del ser humano, como dices tú, de que el factor más importante de un país es su gente y no estamos viendo el valor. Si no vemos el valor del ser humano, no vemos el valor de la vida, pues esa sociedad está condenada pues a desaparecer, ¿no? Porque... Exactamente. Totalmente, es cierto, ¿no? Entonces, lo primero es ordenar y lo segundo, como decíamos ya ahora sí, en aras de, pues de encontrarle una cosa buena a esta época también, ¿no? Y varias cosas buenas, la verdad, pero bueno, entre ellas una es que, como decíamos, el que realmente hoy tenga todos los reflectores, la afectividad, me lleva a darme cuenta, pues, de lo fuerte que es su papel para poder vincular la vida sensitiva, la vida vegetal y la vida racional y espiritual en el hombre, ¿no? Entonces, y que el ser humano se dé cuenta
pues de que hoy no le llena pues el cariño de su perro, por ejemplo, ¿no? Que no le llena tampoco el consumo pues de ninguna realidad material, ¿no? Ni el consumo de no sé cuántas series de televisión, ¿no? Acabo de ver una serie y ahora quiero otra y otra y otra y otra y otra. ¿De verdad? ¿Por qué? Pues porque esto no tiene llenadero, porque esto no me puede llenar, definitivamente, ¿no? Que el ser humano sea conciencia de que tiene que salir de sí, que eso también es muy importante, porque también el wellness, a veces, llevado al extremo, me puede llevar pues a poder consolidar de un modo más importante pues este otro tipo de ideología que hoy encontramos en los tiempos actuales, que es el individualismo, ¿no? O sea, el ser humano, pues desgraciadamente a veces también puede nada más, pues no sé, meterse hacia adentro como ostra, vivir en un ostracismo, no interesarse por los demás, no nada más dejar de interesarme por las cuestiones políticas y ciudadanas, sino también dejar de interesarme pues por los que tengo más cerca, por supuesto, por mi familia, por mis amigos. Eso no nos puede pasar, ¿no? Porque pues, si no, entonces el ser humano se pudre y ya no, y definitivamente pues no es fecundo, ¿no? Deja de ser fecundo. No podemos olvidar que el ser humano es un ser que está hecho para los otros, ¿no? Está hecho para la otredad, y que nuestra propia estructura antropológica nos lleva a darnos cuenta de eso, ¿no? Tengo unos ojos para ver a los otros, unos oídos para escuchar al otro, unos brazos para abrazar al otro. No estoy hecho para adentro, estoy hecho hacia afuera. Está ahora otra de las cosas buenas también, por ejemplo, pues del wellness es, pues sí, tener conciencia del deber que tengo de construirme hacia adentro, de poder convertirme en una gran versión de mí mismo, pero no para ser puesto en vitrina, ¿no? Como decía Paco Stanley, qué bonito soy, cuánto me quiero, estas cosas, ¿no? No, sino más bien, pues para poder darme al otro, ¿no? Para poder amar más, para poder de alguna manera ayudar a los otros a que se conviertan en alguien mejor. O sea, ese es el sentido real de convertirme en alguien mejor, ¿no? Es un poco lo que tenemos que vender. Hoy, por ejemplo, la cultura de las selfies, por ejemplo, pues claro, te das cuenta, o sea, esto es también pues una manifestación muy clara, ¿no? De ese narcisismo, de ese wellness que se quiere además presumir y se quiere poner en vitrina. Pero eso no sirve de nada tampoco, ¿no? Como ya decíamos. Así es. Oye, Adri, ahorita que estás diciendo me remonta al Génesis, ¿no? Donde Adán, ¿no? Tenía pues todo el paraíso, tenía a todos los animales, los árboles frutales, incluso la compañía de Dios, y dice, me siento solo, o sea, necesito a alguien más, ¿no? Así es. Alguien más con la dignidad que yo, ¿no? Alguien, un igual a mí, ¿no? Eso, hijo, sí, qué padre. Me Entonces, encanta lo que estás diciendo, porque además justo, o sea, en ese plan de creación, ¿no? Efectivamente de Dios, es en donde está el quid de todo. O sea, es ahí donde podemos encontrar quién es el hombre y para qué existe y cómo es que puede realmente llenar su existencia dándose y completando a alguien distinto a sí. Y ahí encontramos por eso pues, la importancia tan radical que tiene la institución de la familia y de la sociedad y demás. Y me parece que con eso podemos brindar esto otro que más o menos se quedó aquí sin resolver del todo, ¿no? Del diálogo que teníamos un poquito hace unos minutos atrás, de la importancia de las instituciones intermedias de una sociedad, ¿no? Donde efectivamente, pues cómo es que se han gestado diferentes esquemas de orden tiránico, dictatorial y demás, es cuando tenemos al Estado frente a individuos solos y aislados, ¿no? Entonces, lo único que puede realmente ser un contrapeso y lograr que realmente haya un ejercicio real de poder, de orden democrático, o sea, de orden realmente pues, que favorezca realmente pues, a los ciudadanos, es cuando hay instituciones intermedias sólidas. Ahí es donde tiene que estar la solidez, efectivamente. No en el Estado, no en las, quizá, pues en un esquema absolutamente rígido de reglas y de disposiciones que a veces son burocráticas y son espantosas, definitivamente, ¿no? Sino más bien la solidez tiene que estar en las instituciones intermedias. Entonces, claro, hoy, cuando se desploma la familia, se desploman, no sé, incluso hasta las relaciones reales de amistad, ¿no? En fin, o sea, tantos, incluso hasta, no sé, pienso los diferentes clubs de diferentes naturalezas y demás, o sea, porque de veras que hay muchas instituciones intermedias maravillosas, pues claro que entonces, ¿qué tenemos como resultado? Individuos aislados, ¿no? Detrás de las selfies, detrás de los narcisismos y demás, frente al Estado. Entonces, claro,
Ahí tenemos también nuestra situación política, ¿no? Actual. Oye, esto tiene, o sea, ahorita que me lo estás platicando, lo relaciono un poco también con la edad, Ujú, ¿no? ujú. A lo mejor se requiere de cierta madurez como para entender, como para haber ya tocado fondo, como para haber visto que el verme al ombligo no me va a hacer feliz, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué esperanza tenemos Ah, como bueno, pues mira, sociedad? Clau, me parece padrísimo lo que estás diciendo. Pues mira, fíjate que la verdad yo les puedo platicar que con la experiencia que yo tengo, por ejemplo, pues de dar clase a adolescentes y a universitarios, por ejemplo, sí te puedo decir que cuando tú de alguna manera les das a conocer todo esto, híjole, y sobre todo de ver a sus adolescentes te dicen, espérame, ¿no? Yo no quiero ser manipulado por nadie, de ninguna manera. A ver, ¿dónde hay que hacer y qué hay que hacer? Y claro que empiezan de alguna manera a motivarse, pues por construir hacia escenarios, pues en donde realmente puedan, pues sí, ayudar, ¿no? Con sus comportamientos o con sus estilos de vida o con sus aportaciones incluso, hasta con sus, no sé, deseos, inquietudes. Que eh, además ellos son los que tienen más energía, Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo ¿no? que pasa? Exactamente. Lo primero que hay que hacer es platicarles que esto pasa, ¿no? Hacerles tomar conciencia de esto. Porque fíjate, me parece que aquí se puede aplicar perfectamente y creo que vale mucho la pena que platiquemos de esto porque puede ser además muy edificante. Hay un mito de Platón que se conoce como el mito de la caverna, ¿no? El mito de la caverna platónica. Y bueno, este mito me parece que es muy interesante y es, o sea, justo así más o menos, voy a platicarlo de una manera muy coloquial, ¿no? No exactamente como Platón lo explicaba, ni mucho menos, pero Platón decía que vamos a imaginarnos que existe una cueva, ¿no? Una cueva abajo, o sea, abajo de la tierra, en donde tenemos una serie de personas que están viendo, pues, hacia, pues, más o menos una pared, ¿no? Una pared concreta. Y en esa pared se están proyectando sombras, ¿sí? Sombras de realidades que no es que estén ahí en la pantalla, sino que más bien están detrás, ¿sí? Pero esas personas están amarradas de manos y de pies y no pueden hacer más que ver solamente las sombras que ahí se proyectan. Ellas piensan que eso es la realidad, porque ellos han crecido así siempre, es lo único que han visto, es lo único que conocen. Y de repente uno de ellos tiene el acierto de, gracias a poder pensar y a poder de alguna manera utilizar bien su razón, pues a zafarse de ¿no? esos amarres que tienen brazos y piernas, salir de la cueva y darse cuenta que la verdadera realidad está allá afuera, ¿sí? Pero claro que para eso había que hacer un ejercicio de trabajar y de pensar y de crecer en virtud y muchas cosas. Y después de eso regresa y les dice, oigan, esto que se está aquí proyectando no es la verdad. Esto es el mundo del parecer, ¿sí? Entonces, claro, es más o menos un poco lo que nos puede suceder en los tiempos actuales. Ahora, y me parece que por eso es que hoy, por ejemplo, de veras se puede hacer este trabajo en todos los escenarios. En el ámbito universitario, por supuesto, en el ámbito también adulto, donde ya tengamos gente formada, se puede hacer este planteamiento del mito de la caverna, pero también, por ejemplo, podemos hacer mucho con aquellos que apenas están creciendo y que están conociendo la verdad, ¿no? Y por eso es que yo creo que una materia como antropología filosófica tiene que darse, bueno, es que desde primero de secundaria, definitivamente, ¿no? Porque sí es cierto que de este modo puedes ayudar a la gente a que se vaya formando en una recta conciencia, ¿sí? Y que se vaya dando cuenta de las herramientas con las que cuenta y que entonces pues, va a ser muchísimo menos fácil que pueda ser manipulable, ¿no? Entonces, creo que aquí hay mucho de esto, ¿no? Ahora, y bueno, y también obviamente, pues mucho se puede hacer en el escenario de formar la libertad, ¿no? O sea, formar la libertad, que esto es todo un tema maravilloso también, ¿no? Así es. Sí, y como dices tú, Adri, o sea, los chavos de secundaria, prepa, universitarios, pareciera que están en esta cueva en donde están yendo con la corriente, totalmente la inteligencia apagada y comprándose todos los slogans mercadológicos de la cultura de la muerte, ¿no? Por ejemplo, Así es. es mi cuerpo, el feminismo, y ahí van, ¿no? Y ahí van, y están en una etapa importante porque están por tomar decisiones importantes en su vida, ¿no? Que muchas veces ya no hay vuelta atrás. Entonces,
o sea, ¿cuál es el, digamos, cuál es el papel de los padres, o sea, de los profesores? Me queda clarísimo porque es como presentarles, no como dices tú, de esta pared donde se están las sombras, sino voltearlos a ver, mira, esta es la realidad, ¿no? Sal y conoce. Entonces, una herramienta muy importante que dices tú es que lo que les puede chocar es sentirse manipulados. Cuando tú les presentas la realidad de las cosas, entonces se dan cuenta que están manipulados y entonces reaccionan. Pero Ujú. hay lo que lo que he estado viendo, lo que me está pasando es que los papás, o sea, las generaciones, sí, o sea, los papás son los que ya se están, los que no, o sea, generaciones un poco más abajo de nosotros como papás, están ya como con el switch apagado, como totalmente ideologizados. Entonces, los chavos tienen un refuerzo eh, no positivo en su casa, porque sus mismos padres no son los que les hacen, no les ayudan a formar un criterio, un pensamiento crítico ante la situación actual, sino muy al contrario. O sea, les dicen go with the flow. O sea, si tú que te sientes hombre, perfecto, por eso te sientes mujer, perfecto, te sientes. No, lo importante es que seas feliz, ¿no? Y una felicidad mal entendida. O sea, se van con las falsas ofertas de felicidad y entonces, ¿qué hacer? ¿No? O sea, ¿qué hacer? Porque yo lo veo así, como que se están robando las mentes de las nuevas generaciones. Y o sea, nuestra generación, tenemos una gran responsabilidad ante ello, porque si están así es porque nosotros también tenemos parte de la responsabilidad. Totalmente, totalmente, así es, fíjate, y por eso y aquí nuevamente vuelve a surgir el tema de la libertad, ¿no? Fíjate, aquí me parece que hay dos temas importantes que tú acabas de poner sobre la mesa. Uno, primero, saber que en el tiempo actual nuestros hijos no nada más van a, de alguna manera, actuar tomando como referencia el que deben actuar de un modo determinado, es decir, no con el criterio de la voluntad, no nada más con el criterio de la inteligencia de esto es así porque es que así es como está bien, sino que ahora lo que hay que hacer desde el punto de vista educativo es motivar el querer, que ahí está otra vez la afectividad, ¿sí? Y la verdad es que esto además es el modo más pleno, de poder actuar con libertad. Cuando yo quiero hacer esto que está bien, ¿y por qué? Porque se me da la gana, ¿sí? Pero Olvídense, ahora sí ya encontramos todo el escenario completo, ¿no? cuando dices, quiero actuar porque está bien, esto es porque ya Exacto. por el filtro de la inteligencia. Claro, exactamente. Entonces quieras, exactamente. Primero es, ya conocí que esto está bien, ahora lo quiero hacer, ¿sí? Y lo quiero hacer no porque me lo digan, sino porque se me da la gana hacerlo, ¿no? Decía Santa Teresita, que esto me encanta, decía, yo siempre hago lo que se me da la gana, ¿no? Y decía, y lo que se me da la gana es la voluntad de Dios, ¿no? Es un poco es lo que aquí se puede resumir, ¿no? Entonces, bueno, y aparte ella se enorgullecía eso, ¿no? Además se enorgullecía de que hacía lo que se le daba la gana. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sí, primero que nada, instruir bien, formar bien en el criterio de verdad, dar también pues muchas herramientas para formar en la virtud, como decíamos también pues en nuestro programa pasado, y por otra parte, motivar la afectividad, formar la afectividad hoy es fundamental para poder formar el querer. ¿Y cómo es que se puede formar la afectividad? La afectividad se forma a partir del criterio estético, del criterio de la belleza, ¿sí? Es decir, la inteligencia se forma con la verdad. La voluntad se forma con el bien, ¿sí? El bien y la virtud, evidentemente como una gran herramienta para poder adecuar mi comportamiento a ese bien. Y la afectividad se forma con la belleza, ¿sí? Ahora, es muy importante distinguir de la belleza el criterio del feísmo, por ejemplo, ¿no? Es fundamental, ¿eh? Y hay que quitar muchos elementos importantes para que realmente salga a relucir el feísmo, porque hay muchos distractores. Les voy a poner un ejemplo muy divertido que me pasó justo en tercero de secundaria hace más o menos un mes. Tenía por ahí una quinceañera, ¿no? Cumplía 15 años, una de mis alumnas, y entonces resulta que, pues bueno, claro, ya inmediatamente las niñas, oye, Adriana, vamos a poner la canción de quinceañera, no sé qué, ¿no? Una canción pues para cantarle las mañanitas. Y así nuestra clase, así pues por Meet y lo que sea, ¿no? Entonces, les digo, bueno, le vamos a poner la de Timbiriche de quinceañera. No, pero ¿cómo? Si esa ya casi que es del siglo ya de las cavernas, o sea, no, de ninguna manera. Vamos a poner esta era una canción
que era acerca de los, ¿cómo se llama? Los chambelanes, ¿no? El chambelán y no sé qué rollo y demás. No saben la letra. Bueno, una letra verdaderamente de quinta, absolutamente, ¿no? Entonces, claro, me dicen, sí, a ver, es esta canción. Entonces, bueno, primero, ok, ya la pusimos y demás. Entonces, las niñas ya un poquito muertas de risa, no sé qué. De repente empecé a ver que se ponían un poquito, pues, como apenadas, ¿no? De lo que decía un poco la canción, lo que sea, pero bueno, ya, se carcajeaban y demás. Acabamos con la canción, les dije, vamos a hacer una cosa. Ahora vamos nada más a leer lo que dice la canción, ¿no? Vamos a quitarle música, video, todo, solamente lo que dice la letra, vamos a leer la letra. No, pero ¿cómo? Si lo divertido es la música y el video y qué risa y no sé qué. No, espérense, vamos a leer nada más lo que dice la letra. Ya jalé la letra, se las puse en la pantalla, la leímos. Entonces empezaron todas así. No, eso está horrible. No, es que no sabes qué, Adriana, mejor hay que ponerla de quinceañera de Timbiriche. No, nunca más, nunca. Digo, ¿se dan cuenta cómo de veras a veces tenemos muchos distractores? O sea, muchas cuestiones que de veras no nos dejan ver del todo, que lo que tenemos enfrente no es belleza, sino feísmo. Y cuando tengo feísmo, ¿no? Pues cuando no se trata de manera digna a la persona, cuando no se trata de manera digna la verdad, cuando se le confunde con el parecer, cuando se hace, cuando atentamos contra el sentido común, por ejemplo, ¿no? Todo eso. Es lo que la pornografía, ¿no? Claro, absolutamente, la pornografía, sí. Traen estos chavos de que el amor, no, la sexualidad, el sexo es a pornografía, ¿no? Es pues confusión y esta manipulación y pues, que los cosifica, ¿no? Y los encierra en sí mismo, que es lo contrario al amor, que es darse al otro. Entonces, es como abrirle los ojos de, mira lo que te estás mira lo que te están vendiendo y que te la estás comprando. Claro, absolutamente, así es, Pero totalmente. además, se me hace que el método que usaste tú, Adri, fue increíble, porque no fuiste castrante, o sea, no pusiste esos muros, ¿no? Le dijiste, perfecto, pongamos su canción y pobre tía debe haber estado sufriendo en lo que la oías a lo mejor, pero luego como que lo capitalizaste, ¿no? O sea, y a lo mejor como educadores y como padres es lo que tenemos que hacer ahora. Tampoco podemos ir nadando a contracorriente a pura patada, Así ¿no? es. Hay que ser más inteligente, Totalmente, Clau, totalmente. Eso por ¿no? una parte, exactamente. Y hoy tenemos que formar así, con libertad. Y aquí el otro punto, que Exacto. también me parece que hay que rescatar de este otro discurso que hace rato poníamos sobre la mesa, que es el cómo es que educo en libertad, a partir primero de mostrar lo que realmente es la libertad. Fíjense bien, existen tres tipos de libertad, que es lo primero que hay que saber. Una es la libertad de elegir, la libertad pro-choice, que además, ojo, la libertad pro-choice no es que sea nada más de aquellas personas que son pro-abortistas, ¿eh? Todos tenemos libertad pro-choice. ¿Qué es libertad pro-choice? Libertad de elegir. Elegir desde qué me voy a poner hoy de ropa, hoy que me desperté, elegir qué café me voy a tomar, elegir si, no sé, voy a poner mi despertador a las 7 de la mañana o a las 6:30. Eso es ejercer la libertad pro-choice, ¿sí? Entonces, este es un primer discurso también que me tiene que llevar a la empatía con el mundo que me rodea allá afuera, hasta con la abortista, con la no abortista, todos somos pro-choice al final de cuentas, ¿sí? Esto me parece que es lo primero que hay que rescatar, ¿eh? Ahora, pero después existe la libertad de decidir. La libertad de decidir es un escenario superior en la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad de decidir implica el que yo quiero encarnar en mi propia vida esto que estoy eligiendo, ¿sí? Implica el que, pues no nada más elijo casarme con Juan de las Pitas, sino que he decidido estar con Juan de las Pitas hasta que la muerte nos separe. Es diferente, ¿a poco no? ¿No? No nada más elijo estudiar medicina, sino que quiero ser médico. ¿Sí? Ah, qué diferente es, ¿a poco no? ¿No? Entonces, bueno, esa es la libertad de decidir. Implica la existencia de la responsabilidad. Decía Víctor Frank que enfrente de la estatua de la libertad debería existir la estatua de la responsabilidad, porque la libertad sin la responsabilidad no existe. Y entonces, aquí encontramos también un escenario que nos puede servir para rescatar esas dosis de solidez que necesitamos. El compromiso, la fidelidad, ¿sí? El quién soy, ¿sí? El poder responder esta pregunta de quién soy. Tener esta grave responsabilidad de comportarme de acuerdo a lo que soy, de acuerdo a esa esencia de ser persona, en un modo de ser mujer o hombre, que es el que he recibido desde el instante en el que fui fecundado, ¿no? Que también además
pues mi esencia consiste pues, en ser hijo de Dios, en ser hijo de estos papás, en ser mexicana, por ejemplo, ¿no? Todo esto es mi esencia. Y yo he de comprometerme y responsabilizarme en mi actuar, en mi pensar, en mi querer, respecto a esta esencia que he recibido, por ejemplo. Eso es libertad de decidir, ¿sí? Y aquí me parece que los papás también tenemos que dar mucho ejemplo, definitivamente. Si yo quiero formar en sinceridad, en orden, en puntualidad, no puedo darme el lujo de yo no encarnar en mi propia vida estas realidades. Claro. Si yo quiero formar a mis hijos en que amen a Cristo, no puedo darme el lujo de que no se me note que le amo. Por supuesto que no, ¿sí? Si yo quiero que mis hijos coman de todos los grupos nutricionales, porque me parece que es importante, y eso es algo que hay que rescatar del wellness, por supuesto que sí, no puedo darme el lujo de yo comer esto y darles a ellos esto otro, ¿no? Por supuesto que no. O sea, todo esto, todo lo que me lleve a ser de una pieza y a mandar este mensaje de ser de una pieza les arrastrará muchísimo más que cualquier choro mareador que les pueda echar. Por supuesto que sí, ¿no? Eso hay que saber. Y por último, encontramos el escenario de la libertad hacia adentro. ¿Y cuál es el escenario de la libertad hacia adentro? El escenario de comprometerme con convertirme en la mejor versión de mí mismo. ¿Pero para qué? Para dejar huella, para de alguna manera contribuir a la existencia de un mundo mejor, para poder contribuir a la existencia de que los demás sean mejores también, ¿no? En fin, o sea, todo esto son 3 planos de libertad que además se deben de ejercer a la par. Porque en un mundo actual, si yo nada más pienso que mi único escenario de libertad es la libertad pro-choice, pues por supuesto que entonces voy a vivir en el imperio de la necedad, ¿sí? En el imperio de, pues no sé, nada más buscar compras en Amazon, o nada más ver series de televisión, o nada más, pues sí, ver, ¿no? No sé, ir a X supermercado y ver qué compro de la comida gourmet, y no se me puede ir la vida así, definitivamente. En cambio, si yo ordeno mis parámetros de libertad y primero encabeza la libertad hacia adentro, la libertad de decidir, por supuesto que mi libertad pro-choice será buenísima. Voy a elegir muy bien siempre, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, por ejemplo, hay que enseñarlo, hay que formarlo. Oye, Delta, nos quedan 5 minutos. Me gustaría que antes de irnos, sí. repitas otra vez cómo se forma la inteligencia, cómo se forma la afectividad para todos aquellos jóvenes o papás que nos están escuchando, que nos decían con la verdad, o sea, para que nos llevemos esto bien, bien, bien de tarea, además de los niveles de los 3 planos de libertad, que también está buenísimo, para que nos llevemos estas 2 cosas de tarea y nos enfoquemos a esto, que no está nada. Excelente. Claro que sí. Pues mire, la libertad, por supuesto que sí. Digo, la inteligencia se forma a partir del conocimiento de la verdad. ¿Y cómo es que yo puedo formar el conocimiento de la verdad? Bueno, pues mucho con el estudio, mucho con la lectura, la sana lectura, ¿sí? Dar tiempos, por ejemplo, de silencio, de sosiego, porque claro, esto es como, por ejemplo, cuando tú recibes un nutriente, tienes que dar tiempo a que esto se absorba, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy tomando vitamina D como loca, ¿no? Para cubrirme contra el COVID o lo que sea, y nunca me expongo al sol, de nada sirve, ¿no? Entonces, bueno, también hay que buscar eso, ¿no? El silencio, el sosiego, para que de alguna manera lo que se recibe con motivo de la inteligencia pueda realmente asimilarse. Después, la voluntad se forma pues con el bien, y para poder formar mi voluntad, disponerla hacia el bien, necesito adquirir virtudes, por supuesto que sí, porque si no tengo, pues las virtudes son de alguna manera pues como esos tendones, ¿no? O sea, como de alguna manera, pues sí, esas fibras que tenemos dentro de nuestro cuerpo que nos permiten cierta elasticidad y poder realmente dar los pasos, ¿sí? Así son las virtudes. Entonces, pues no nada más conocer teóricamente las virtudes, sino además dar oportunidad del ejercicio de estas virtudes, me parece que es fundamental también, ¿eh? Ir al gimnasio. Sí. Así es, Luz Mari, ¿no? Y por último, nada más, ¿cómo es que se forma la afectividad? Pues a partir de los criterios de belleza. Y aquí yo, por ejemplo, les sugeriría muchísimo pues tener oportunidades de ir a ver exposiciones artísticas, pero sobre todo de arte clásico, por ejemplo, no de arte del día de veras, igual, por ejemplo, no sé, tocar algún instrumento musical, o sea, todo esto educa la afectividad a partir de la belleza, por ejemplo. Ir, por ejemplo, también a pasear a la naturaleza, también educa, por supuesto, la afectividad con la legítima belleza, ¿sí? Porque entiendo que la belleza es como una, o sea, es como una manifestación de quien está atrás, ¿no? Así es, Es Dios, ¿no? por supuesto. Entonces,
si buscas la belleza, en el fondo tu corazón está buscando a Dios. Por supuesto, totalmente así es. La afectividad evidentemente es amor, y el amor más grande es Dios. Por eso la importancia de educar en la belleza, ¿no? Totalmente así es, totalmente. Y forma en la humildad a la vez también, porque me veo así chiquito frente a esta grandeza inmensa, ¿no? Por ejemplo, no sé, de la montaña que estoy viendo, ¿no? Y entonces forma la voluntad también. Así es. Oye, Adri, pues muchísimas gracias. Nos dejas pensando con muchas respuestas y con muchas dudas de que, ¿no? Entre más sabes, más te das cuenta que no sabes, entonces necesitas más respuestas. Me gustaría que nos dejaras tus datos de contacto, el café. Sí, por supuesto. Todo esto. Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues me pueden encontrar, me pueden seguir por ahí en www.cafeconlibros.news, ¿no? Ahí tengo este sitio de recomendación de libros, donde además también hemos hecho algunas recomendaciones de este gran autor Zygmunt Bauman, como el que decías, Luz Mari, que es el gran exponente de la cultura líquida, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos varios que se pueden encontrar ahí, ¿no? Y luego también encontramos, por ejemplo, igual me pueden buscar en el portal de www.joridemia.com. Ahí tengo 2 cursos, uno de quién es el hombre y otro de conocer el mundo de hoy, que justo habla de todos estos temas. Son 2 cursos internacionales que a los que pueden inscribirse de manera gratuita, no cuestan, y bueno, pues nada más. ¿Sale? Oye, Adri, antes de irnos un minutito, o sea, Sí, déjenme platicarles que Adri lee muchísimo, es mamá, además profesora, etcétera, ¿no? Entonces viene al programa de radio, o sea, no es que tenga una agenda muy, muy, muy sencilla. Y si nos puedes dar un tip ciertamente en México nos falta mucha lectura, ¿no? Comparada con otros países. Entonces, en promedio en México creo que se leen 7 libros al año, y en Estados Unidos 12, y en la India como 40. O sea, es una cosa impresionante. Entonces, ¿algún tip para todos aquellos que quieran adentrarse en este mundo de la lectura y seguirte con las recomendaciones que das de libros, que son buenísimos? ¿Qué les puedes, cómo empezarnos a formar? Que se podría dar para otro programa, pero bueno. Sí. Con mucho gusto, claro que sí, en otro programa platicamos felices de esto, pero por lo pronto nada más me parece que si tenemos la costumbre de tener, por ejemplo, 3 libros por ahí, ¿no? Uno que sea una novela, por ejemplo, un libro de descanso, un libro porque te dé hacia adentro para crecer humanamente, y a lo mejor también por ahí, pues para quienes somos ¿no? espirituales, tener por ahí algún libro que me lleve a crecer de manera espiritual, ¿sí? O si no, bueno, o algún libro que me dé para poder crecer en mi ámbito profesional, por ejemplo. Tener estos 3 libros siempre, ir leyendo un poquito de cada uno todos los días. Cuando menos te des cuenta, ya leíste 3 en una semana, de verdad, ¿no? Gracias, Adri. Pues nos despedimos. Esto fue Un Bocado para el Alma en el 1670 AM. Yo soy Luz Mari Orsi, mi compañera Claudia Hermosillo. Este programa, La Sociedad Líquida, está para escucharlo y volverlo a escuchar. Y bueno, ya están algunos libros que Adriana les puede recomendar en su página, que ya dio sus páginas. Y Clau. Pues muchas gracias, Adriana. Gracias, Luz Mari. Nos vemos el próximo martes y pongámonos a leer. Muy bien, muchas gracias por todo. Estén muy bien. Gracias. De nada, adiós, Luz Mari. Un bocado para el alma. Espacio donde la reflexión y diversión dan sabor a tu vida. Escúchanos los martes de 9 a 10 de la mañana en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.